¿Sí están viendo esa? Dice clase trouble. Ajá. A ver, pero no los veo ustedes. Aquí está. Entonces, aquí está la clase trouble. Bueno, voy a cerrar esto. Se supone que en la clase trouble tenemos algunas definiciones, algunos elementos que podemos revisar. Y básicamente, ustedes pueden checar ahí que dijimos que cuando sucede esto se va a lanzar una advertencia. Esa advertencia pues generalmente interrumpe la ejecución del programa. Es una situación anómala completamente a lo que, digamos, totalmente ajena a lo normal, pero que ha sido considerada por los programadores de Java para que si se da esa situación tengamos una forma con que responderles. Por lo tanto, en este caso, dijimos que había dos, el error y la excepción. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita en la excepción, no en errores. El error debe haber también cosas acertadas, pero vamos a irnos a la clase exception. La clase exception tiene elementos muy importantes y uno de ellos son las excepciones que se dan en tiempo de ejecución. Son runtime exception, excepciones en tiempo de ejecución. Y las otras, bueno, aquí me está tapando aquí la línea, es las que son en tiempo de entrada y salida. Nosotros vamos a ver las dos, ¿sí? Las dos. ¿Por qué? Porque son las principales. Sin embargo, necesitamos revisar las dos. Vimos ahorita un ejemplo, el ejemplo que vimos la última clase, es del tipo runtime exception, ¿sí? Y la runtime exception, bueno, se puede, vamos a generalizar por muchos elementos, pero la runtime exception son todas aquellas acciones que se dan en tiempo de ejecución. Y las IO exception, bueno, aquí tenemos arithmetic exception, vamos a ver un ejemplo de arithmetic exception. Tenemos también, entre otros, null pointer exception, cuando no encontramos un puntero y nos da un error. Y las excepciones de null point exception, digamos, suceden mucho cuando queremos manejar arreglos que tienen un apuntador, un índice y que no encontramos ese índice. Es un ejemplo. Y vamos a ver excepciones de entrada y salida. La última unidad es la unidad, unidad 6, que son flujos y archivos. Y nos vamos a concentrar en ese elemento que son. Entonces ahorita sí me gustaría que este es un pequeño resumen, como decía Carlos, porque son muchísimas las excepciones que existen, pero la clase padre de todas las excepciones se llama trouble. Y la clase de todas las excepciones, runtime exception, IO exception y todas las demás que se encuentran a nivel de hijas de la clase excepción, todas van a definir el uso de esta clase abstracta, exception. Entonces nosotros vamos a enfocarnos ahorita a tratar de crear un proceso que nos permita utilizar excepciones. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo donde apliquemos las excepciones. Lo vamos a ir explicando y revisando poco a poco. Ese ejemplo nos va a manejar una excepción también en tiempo de ejecución, una runtime exception, y va a ser esta, la arithmetic exception. Si no hay ninguna duda, vamos a irnos a lo que sería esa opción. Aquí están viendo la pantalla de Java, de NetBeans, ¿sí? Bueno, creé aquí un proyecto que se llama except. Except es una clase principal, un proyecto principal para ejecutar lo que sería un problema de excepciones. En este problema, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos primero a colocar un escáner, porque vamos a ocupar
una entrada de datos. Vamos a crear una clase scanner, ¿sí? La que hacemos tradicionalmente. Aquí ustedes quieren ponerle otro nombre, pues no hay ningún problema. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes gusten. Y vamos a poner dos valores, dos variables enteras, ¿sí? Una variable va a ser numerador y otra va a ser denominador. Las vamos a manejar enteras para que, pues, tratar de revisar qué pasaría con ellas. Aquí la intención es que el usuario capture los datos de cada uno de esos valores. Por ejemplo, que capture, ingrese el valor del numerador y posteriormente ingrese también el valor del denominador. En este caso, lo que vamos a ver es cuáles son los problemas que nos puede acarrear cuando manejamos una excepción que ya está definida. Ustedes tienen alguna calculadora, bueno, en su computadora tienen la posibilidad de hacer un cálculo, ¿verdad? Aritmético. ¿Sí? Aquí vamos a hacer este ejemplo. Bueno, si tienen chance pueden irlo haciendo, si no, pues luego lo hacen. Pero digo, Bueno. ¿tienen en su computadora una calculadora? Sí, tenemos calculadora. Pueden abrir una calculadora ahí para que más o menos traten de hacer lo que estamos haciendo, que la operación que se va a hacer aquí, ustedes la traten de hacer en su calculadora, que es uno de los errores más comunes que tenemos cuando hacemos un proceso de ese tipo. Entonces aquí está, vamos a terminar el pequeño programa, ¿sí? Y aquí con estas dos instrucciones vamos a manejar. Aquí creo que no está declarada esta variable. No está declarada, ahorita la vamos a declarar. Esa podría ser una variable también de tipo flotante, porque pues, una división entre dos enteros puede dar un valor flotante, ¿verdad? Entonces aquí ponemos la variable para que nos maneje. Entonces aquí tenemos ya este pequeño programa. A ver, sí me gustaría verlos. Déjenme checar cómo los puedo ver. A ver, entonces vamos a... Se supone que está... ¿Quién más está? Kevin y Francisco. Kevin, Francisco. Si ustedes se fijan... tenemos pues en esta situación déjenme hacer un pequeño, reducir el tamaño de la pantalla de Java para que se vean ustedes al mismo tiempo. Entonces estamos viendo aquí el programa Java. Si yo corro este programa no tiene ningún problema, ¿verdad? ¿O sí? ¿Me marca algún error? Bueno, aquí me está marcando que los valores nunca han sido usados. No hay ningún error, ¿verdad, Valeria? No dice error, solo que... Cecilia, es otro... ¿ves algún problema? No, creo que está bien lo que dice el foco con... Sí, pues son valores. Cecilia, ¿qué dices tú? Está bien. Carlos. Pues si no le asignamos primero un valor a... Bueno, yo digo el código ahorita, no estés en el proceso. En el código, ¿hay algún error, Carlos? División igual a numerador en denominador. O sea, en la sintaxis, ¿hay algún error? Lo podemos detectar porque el error de sintaxis nos lo marca NetBeans. Ya ven cómo es NetBeans de Metiche, compila línea por línea. Ajá. Tiene un proceso inteligente que se llama IntelliJ, es un software que está asociado con Java y con NetBeans. IntelliJ te permite no nada más adelantarte a lo que vas a hacer en el lenguaje, sino también a precompilar tu información. No hay aquí ningún error de compilación, no hay ningún error en tiempo de compilación. Si yo corro el programa, se supone que debería ser correcto.
como estamos manejando la misma pantalla, espero que sí se vea la corrida. ¿Sí están viendo la corrida, verdad? Número, Sí. digamos, 100 entre 2. ¿Sí? Ok, Ajá. está correcto, ¿no? Aquí el Sí. problema, ¿cuál va a ser el problema? Bueno, algunos lenguajes de programación, como este problema de división arithmetic exception, a un problema de aritmética, generalmente en su calculadora, cuando ustedes dicen dividir, unas hasta hay bromas, 100 entre 0, ¿sí? Bueno, aquí nos da una excepción. ¿Qué excepción es la que nos está dando? Dejen referírmelo. Es una excepción muy famosa porque esa excepción Arithmetic ustedes... exception. Así es, arithmetic exception. Si vemos el diagrama que habíamos visto, está ya preparada. Eso sucede porque cuando dividimos entre 0, pues sí se puede dar una explicación matemática de qué pasa cuando divides por 0. Pero al final de cuentas, esa división se vuelve tan abstracta que no tiene ningún sentido. También si divido 0 entre otra cantidad, pues tiende a infinito, ¿verdad? Y entonces esos valores, esos elementos, pues ya no son operativos en la aritmética básica. Por lo tanto, en todas las calculadoras que ustedes manejan, en casi todos los lenguajes de programación, ya se tiene definido que cuando hagas esta operación, te va a dar un error. Pero tú no puedes prever, no puedes obligar a un usuario a que no divida entre 0 en un tipo de programa que le estás poniendo así. A menos que si él pone 0, tú le digas 0, no se acepta, ¿sí? Y que valida. ¿Se acuerdan aquel programa que verificabas qué número tecleabas? Ahora tú puedes hacer un pequeño programita, un código y digas, en esta instrucción no puedes teclear 0, ¿sí? Entonces, aquí Java está preparado, ya tiene cómo responderle al programador porque este error se dio en tiempo de ejecución. Por lo tanto, la excepción, dice excepción en el hilo principal, en el hilo main, en el programa que estamos corriendo, está en Java-Lang Arithmetic Exception. Dice división por 0. Ese es el error. Dice, está en el programa except la línea 18. Si me voy a la línea 18, aquí está. Esa es la línea que yo tengo que proteger. Esa es la línea que, me va a dar el error específicamente. Java no ha advertido nada, ¿sí? Java no te... Porque a veces Java te va a decir, oye, aquí va a haber una excepción. Pero ahorita Java no lo puede advertir porque son de las excepciones más complejas que hay, porque el usuario, pues no se le ocurrirá a ningún usuario dividir por 0. O sea, 100 entre ¿cuántos vas a repartir? Entre nadie. Pues lo voy a poner entre 0. ¿Sí? Hay unos lenguajes que ya te solucionan eso y te mandan un mensaje. Ni siquiera, como es algo tan trillado, ni siquiera se van a una arithmetic exception. Pero bueno, les voy a dejar una pequeña tarea de investigación. ¿Sale? ¿Me anotan, por favor? Sí. Van a buscar cuáles son las arithmetic exception que Java les define para que tengan como que están definidas en su API, las arithmetic exception. Si nada más es esta, me dicen, no, pues nada más es la división por 0. Si hay alguna otra, bueno, pues ustedes me la describen. Por ahí después les voy a poner una entrada para que metan esa investigación, ¿sí? En el módulo. Ok. Pero vayan haciendo y ya después esperan la descripción de ese proceso. Entonces, ¿cómo puedo yo, podríamos decir, déjenme cerrar esto, voy a dejar nada más excepts para quitar los demás. Y con el otro grupo ya estamos viendo archivos porque tuvimos la oportunidad de ver excepciones mucho antes de entrar al tema de polimorfismo. Pero aquí con ustedes no tuve esa posibilidad de ver excepciones antes. Entonces tenemos eso. A ver, ¿quién me dice qué tengo que hacer? Sí. Para que
hagamos preventivo este problema, que no se vaya a dar este problema. A ver, alguien, por favor. Si alguien habló, tuve que ir a prender la luz porque me estaba quedando a oscuras. A ver. ¿Quién me dice qué tengo que hacer? Para que no truene el programa así y que salga algo más claro. Como le hace falta el intento, el try, el ciclo do while. Bueno, aquí no sé si le pongamos un ciclo, ¿no? Digamos, podamos decir lo que se repite y se repita. Pero así sin ciclo, nada más, ¿cómo lo solucionaría? Yo sé que está sencillo. Nomás mandando un mensaje diciendo que no es posible dividir entre 3, ¿no? Pero no quiero que me salga este error. ¿Qué necesito hacer? Atraparlo. Primero hacer el try. Ajá. Y ¿En dónde? con la ¿En dónde? instrucción ¿En en dónde? denominador igual a en división igual a numerador entre denominador. Entonces fíjense, jóvenes, lo que Carlos está diciendo, fíjense bien. Aquí ya me está diciendo, en este primer error, me está diciendo cuál es la clase de excepción que debo de tratar. Ahí está, ¿sí? Esta es la clase de excepción. Si yo digo, esta clase que voy a tratar, ¿esta en dónde va a ir? Primero me está diciendo en qué línea se está dando el problema, en la línea 18. Entonces quiere decir que yo puedo manejar 18 y 19 dentro de el intento, ¿no? Ustedes deciden cuántas instrucciones van a estar dentro del intento, del try. Y ahora, ¿qué le voy a poner allá dentro del cache? Sería el nombre de la excepción. ¿Cuál? A ver. Creo que es la de Java input. No, aquí sería la que nos está marcando arithmetic. el error. Arithmetic exception, ¿sí? Arithmetic. Ahí iría arithmetic. Ese es el nombre de la clase. ¿Qué quiere decir? Que vamos a cachar. Para eso ocupo el nombre de la clase, pero lo importante es que va a llegar un objeto de esa clase, ¿sí? Esa es la clase. Aquí en el cache se va a crear un objeto de la clase arithmetic exception. Vamos a poner, casi siempre le ponen EX de excepción. Quiere decir que este objeto trae la información de cuál es el error, ¿sí? Ese objeto trae la información que viene aquí en la parte de abajo. Es esta, más bien la que está en rojo, ¿sí? Este objeto. ¿Por qué? Porque con eso yo voy a poder plantear, mostrar a la gente el mensaje. Por eso, Cecilia, aquí se ponía el mensaje. El error está aquí. Y aquí si yo hago un ciclo, pues puedo hacer cosas para que el ciclo continúe y todo eso. Aquí no hay ciclo. Entonces, ¿qué mensaje puedo poner? Puedo poner nada más un cout que diga, bueno, se dio un error. Pero como es un objeto, EX punto ya tiene métodos ese objeto. Es un objeto de la clase lanzable, de la superclase lanzable, de la clase excepciones, ¿sí? Y aquí podemos tener que imprima, puedo decirle, imprime la pila donde están definidas todas las excepciones, pero especialmente la que se guardó en esta excepción. Y puedo ponerle aquí un system.out para que me presente el mensaje. Y eso, el programa se va a terminar, ¿sí? El programa se va a terminar, no le estamos poniendo un ciclo ahorita para que el usuario vuelva a intentarlo, pero no se va a terminar con esta información que está acá. ¿Qué dice? En rojo. Dice, Falló. ¿qué dice, perdón? Falló la construcción. Falló la construcción. En algunos otros lenguajes dice proceso terminado abruptamente o no
no satisfactoria. Y eso, cuando ven esas líneas rojas, el usuario dice, órale, ¿qué pasó? Pero al final, cuando podemos decirle aquí un mensaje, un mensaje que diga programa, bueno, también ya lo dice el terminado. Vamos a ver. Lo corremos el programa. Ya protegí el lugar donde se puede dar, ¿sí? Este lugar es donde se puede dar la excepción. Y aquí manejamos, digamos 100, decimos entre 0. Entonces dice, oye, aquí a la persona le aparece cuál fue el problema, ¿sí? Dice, pero no se ve la palabra, bueno, no se ve la palabra excepción. Entonces sería conveniente, eso es lo que viene dentro de la pila, ¿sí? Me dice en qué líneas se dio el error. Eso es lo que dice automáticamente, ¿sí? Voy a cambiar el mensaje. Vamos a ponerle aquí. Y le voy a poner aquí más EX. Estoy usando el print stack trace y estoy usando lo que sería simplemente el objeto, ¿sí? Van a aparecer los dos valores cuando se dé el error, para que vean cómo se comportan en forma diferente. Pues seguimos cometiendo el error, 100 entre 0, ¿sí? Si el programa terminado por la excepción, aquí sí manejamos el concepto, excepción de Java Lang Arithmetic, y aquí me decimos división por 0, pero está en inglés, ¿verdad? Entonces yo podría ponerle todo en español. Yo ya sé que es división por 0, ¿verdad? La que se va a dar en ese momento, pero ¿será la única arithmetic exception? Si es la única, no hay problema. Quiere decir que se puede dar esa excepción y tenemos que tener algo con qué preverlo y con qué saber qué hacer para que el programa no se termine con un programa fallido, sino que termine, la construcción terminó en forma, pues de alguna forma normal. Entonces las excepciones, va a haber un montón de excepciones a lo largo de la programación, pero muchísimas excepciones que el lenguaje ya tiene preparados y tiene clases, pero en ocasiones hay software especializado, hecho a la medida, que no encajan con las excepciones que le da el lenguaje y que yo quisiera hacer mis propias excepciones. Entonces también el programador puede hacer sus propias excepciones. Pero claro, no quiere decir que va a inventar el hilo negro, sino que se va a basar en la clase exception y va a reescribir código, va a reutilizar código y vamos a poder trabajar con excepciones. Podemos profundizar mucho en el manejo de excepciones. De hecho, les voy a dejar una investigación. A ustedes va a tocar investigar cómo crear excepciones como programador. Y luego vemos algunos ejemplos por ahí. Pero vamos a aprovechar ahorita y todo el curso que resta, que es excepciones y flujos y archivos, vamos a juntar esos dos temas. Porque una de las verdaderas posibilidades de probar las excepciones es el uso de archivos y de flujos. Flujos y archivos. Todos requieren manejar excepciones. Vamos a recuperar algunas definiciones de la palabra excepción desde el punto de vista de general y de la programación más que nada. Y vamos a tratar de aplicar en la programación orientada a objetos, manejando archivos primitivos, que son archivos de texto y archivos binarios. Vamos a manejar los archivos y los flujos que tenemos para manipular esos archivos y vamos a empezar a usar las excepciones. Entonces, nuestro curso se va a reenfocar ahora. Si para ustedes les queda claro qué es una excepción y cómo se puede trabajar con ella, ¿sí les quedó claro eso que es una excepción? ¿Alguien todavía tiene dudas? No, vamos a darnos cuenta que en la excepción yo puedo poner tantos cache como la operación que estamos haciendo me genera excepciones. Esta operación me generó una división
que se llama división por 0. Pero si yo corro el programa, me puede generar una excepción diferente, ¿sí? Si yo pongo 100 entre 53, pero en lugar de un 3 pongo una E, entonces, ¿qué excepción me va a dar? Esa no la tengo preparada. Esa no está ahí. Fue la que vimos en la última clase. Entonces ya hay dos excepciones aquí. ¿Esta qué es? Input mismatch exception. Y se dio en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo puedo hacer para evitar que esa excepción truene el programa? ¿Qué puedo hacer ahí? Se puede poner otro cache, como digo. Otro cache. ¿Sí? Voy a copiar la excepción. Y aquí tendríamos otro cache. Nada más que está con mayúsculas, permítanme. Y en este cache, la excepción que voy a trabajar ahora es input mismatch exception. Entonces, pegamos esa excepción y el objeto pues puede ser el mismo si quieren poner otro. ¿Sí? Vamos a ponerle una E. Y ahí está. Entonces, ahora, ya con eso, pues ya no va a pasar nada. Ya no se va a tornar el programa, pero no le estamos diciendo nada al programador. Entonces le vamos a poner, voy a copiar, si quieren las dos, pues las voy a copiar. Nada más, lo único que hay que cambiar es el objeto, acordarme, si no va a dar un error. Y aquí ponemos E y ponemos E. Entonces, esa misma línea puede tener dos o más excepciones. ¿Sí? Y ustedes, bueno, hace un tiempo una compañera de trabajo me dijo, ay, los alumnos nomás vieron excepciones y a todo le ponen excepciones. Y digo, bueno, está bien, o sea, pero es que yo ya les digo, no, niños, no necesito que pongan todas las excepciones, yo voy a poner los datos correctos. Entonces, realmente nosotros hemos omitido muchas veces el proceso de validación. ¿Se fijan? Nosotros decimos, captura un número y cualquier número tú puedes poner una letra y ya nos da una excepción. Entonces aquí, por ejemplo, dice, el programa terminó con una excepción. Y lo corremos y vamos a ver qué nos dice el programa. Otra vez, 100, pero aquí pusimos una letra y, caray, no me funcionó. ¿Por qué no me funcionó? Jóvenes. Por el... Sí, está bien. A ver. ¿No necesitaba otro try antes? No, dentro del mismo try puedes tú tener tantos cache como sea necesario. ¿Está correcto? Sí. Y de hecho es una de las ventajas que tenemos. Porque capturamos la captura está antes. ¿Antes de qué? Cuando se hace el mismatch exception, se hace cuando ahorita capturamos mal el denominador. Entonces ese try tendría que envolver a donde se capture el denominador. La instrucción... no, sí, de veras, es cierto, sí. Entonces lo tendríamos que mover, ¿sí? Vamos a irnos hasta arriba, hasta aquí. Vamos a moverlo aquí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que estaba fuera del proceso. Vamos a ver. Para que ya capture cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos. Ahora, el error del usuario, o sea, no el error del programa, en la exception, arithmetic exception se da aquí. Pero el error del usuario se da en la línea 17 y también se puede dar en la línea 16. Entonces movemos el try para que abarque esos valores. ¿Sí? Sí, fue omisión mía, gracias Carlos. Aquí ya estamos viendo que el usuario, si aquí pone una T, por ejemplo, pues ya capturamos y decimos, el programa terminó con una excepción de input mismatch. Podemos nosotros ponerlo en español, decirle claramente qué es lo que está pasando. Entonces, ahora, si yo corro el programa y no doy un error de ese tipo, pero doy un error de 90 entre 0, entonces captura la otra excepción. Y si hay otra posible excepción, puedo agregar otro cache.
Pero entonces tengo que buscar dónde está el foco de donde se va a dar la posible excepción. Siempre hay que irnos ampliando hasta encontrar el foco en donde podamos, o sea, la instrucción fuente de la excepción.